Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios, en esta nueva serie del mes, la armadura de Dios. En este mes tan especial que iniciamos julio, vamos a estar hablando en el libro de Efesios, un libro muy especial, muy importante. Quiero iniciar en el capítulo 1, versículos del 1 al versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Querido hermano y querida hermana, una vez más, es mi deseo que Dios hable a tu vida en este mes de julio, en nuestro devocional A Solas con Dios. Sin duda es importante examinar este libro porque necesitamos tener completa esa armadura de Dios ante todos los ataques del enemigo, de todas las pruebas, las adversidades que enfrentamos día a día. Así que mi deseo es que Dios bendiga tu vida, tu familia y todo lo que emprendes. Cuando tú y yo vemos el capítulo 1, el versículo 1 al 2 de Efesios, aparece una vez más la palabra apóstol, que significa mensajero. Eso sirvió como un título oficial para Pablo y los 12 discípulos, quienes fueron los primeros testigos oculares de Jesús resucitado y escogidos por Dios para poner los cimientos de la iglesia mediante su predicación, enseñanza y elaboración de las Escrituras. Cuando pensamos en la armadura de Dios, yo quiero que pensemos en dos palabras que aprendemos en esos versículos: santos y fieles. Santos y fieles es lo que yo quiero que hablemos en esta mañana. Sin duda la palabra santos hace referencia a esa designación de aquellos que han sido apartados por Dios. Aquí la palabra habla no de una santidad en cuanto a perfección, sino de una santidad en cuanto a apartados por Dios. Una persona que ha salido de la esclavitud del pecado y ahora está libre para el Señor, para servirle, para honrarle. Esa santidad ha sido imputada. Por sí mismo, el ser humano no puede vivir de una manera agradable a Dios bajo sus estándares. Necesita de Jesucristo, necesita del Espíritu Santo en la vida de Él para que pueda ser diferente. Y cuando tú y yo pensamos en ser apartados por Dios, pensamos en esa armadura que nos hace tener una nueva vestimenta. Antes estábamos vestidos de lo malo, del pecado, de todas aquellas cosas que no convenían. Hoy tú y yo tenemos una nueva armadura, que es esa armadura de santidad y de fidelidad. Si Dios nos ha apartado del pecado, de esa esclavitud, nos ha apartado y nos ha puesto en un nuevo lugar, en una nueva vida, para que le podamos ser fiel a Él. Y eso es lo que está diciendo la palabra: santos y fieles en Cristo Jesús. En Él tú y yo somos apartados. En Él tú y yo debemos de dar toda nuestra vida en fidelidad a Él. Cuando pensamos en la carta de los Efesios, también debemos de entender que está dirigida a una ciudad que era la capital de la provincia romana de Asia Menor, o ahora Turquía moderna. Cuando pensamos en esto, también debemos de examinar que el autor es el apóstol Pablo, que se describe en ese versículo, el cual había sido apartado para anunciar las buenas nuevas del Evangelio y de establecer las iglesias, como Efesios es una de ellas. Cuando pensamos en estos versículos, nos hace referencia una vez más en el versículo 2 el saludo del apóstol Pablo: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué importante es saber? Que cuando tú y yo somos apartados por Dios y somos personas que somos dedicados a Él, tú y yo vamos a saludarle de una manera diferente. Tú y yo vamos a desear lo mejor para los demás. Piensa por un momento en tu familia, en tus amistades, en las personas que asisten a la iglesia, en tu comunidad. ¿Qué tanto tú deseas lo mejor para ellos y cómo se los has demostrado? No puedes decir que tienes la armadura de Dios si eso no se refleja en cuanto a tu deseo, en cuanto a tu convicción para las demás personas. Una persona que ha sido revestida de santidad, de fidelidad, va a ser una persona que es amable, va a ser una persona que desea lo mejor, va a ser una persona que impacta y transmite el amor de Dios que tiene en su vida. Así que recuerden esta mañana, la armadura de Dios es que hemos sido apartados y para dedicarnos fielmente al Señor. Que Dios te bendiga en este día.